La aplanadora no pudo. A pesar de que Morena y sus aliados aprobaron el plan B de la reforma electoral, en realidad significa que dieron luz verde a un proyecto distinto al que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella propuso hacer una reforma al artículo 35 de la Constitución en materia de revocación de mandato, para cambiarlo al segundo año de gobierno. Actualmente este artículo permite que se realice una consulta de revocación cada sexenio y que se solicite luego del tercer año de mandato. Pero con tan solo 6 senadores, el músculo lo tuvo el Partido del Trabajo, que le dijo no a Morena sobre la revocación. Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución. Pero no solo fue el PT, el resto de las fuerzas políticas también votaron en contra de este apartado. La oposición descalificó la reforma e insistió en que solo busca que la presidenta entre en el proceso electoral de 2027 y pueda hacer campaña a favor de Morena. Les puedo seguir mostrando la lista de narcopolíticos que están vinculados con el crimen organizado. Por eso se los está llevando la chingada en México a su partido. A eso le tienen miedo. ¡Rompan ya con el pacto que tienen con el crimen organizado! Lo que se aprobó establece que los ayuntamientos integrarán hasta por 15 regidores con principio de paridad. Se topa el presupuesto de los congresos de los estados al 0.7% del presupuesto de cada entidad y acota las remuneraciones de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral. Azteca Noticias. Pues se aprobó una cosa muy extraña, pero esta ya no es una reforma electoral, ya no contempla nada de lo relevante del plan A, los plurinominales, el dinero, y del plan B, pues tampoco, porque no se aprueba este asunto de la revocación de mandato que quería Morena para colocar a la presidenta en la boleta en 2027. Luis Armando Melgar, senador, ¿cómo estás, Luis Armando? Manuel, muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estar aquí. Gracias, muchas gracias. Manuel Añorbe, ¿cómo estás, senador? Con el buenas gusto noches. estar aquí también, gracias. Con mucho afecto. Muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros. Alicia Salgado, querida Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué es esto que se aprobó ayer, hoy, Luis Lo Armando? acabas de decir muy bien, algo muy extraño. Como decíamos, bueno, finalmente empezamos con un plan A. Y el plan A, pues evidentemente sin consensos, sin haber tocado base con los aliados, que pues como aliado lo menos que te esperas es que te llamen y te digan, pero ya teníamos un antecedente, teníamos el antecedente del nepotismo, que también nos sucedió lo mismo, cuando nos amanecimos con que ya la iniciativa, el dictamen ya estaba ahí, pues obviamente tuvimos que votar en contra. ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo, porque a valores entendidos, nosotros en San Luis Potosí apoyamos a Rod González. En este caso fue lo mismo, llegó un plan A, pues en una zona de gravedad donde nos dicen, pues ¿cómo ven que vamos a reducir los plurinominales? Finalmente, pues ya sabemos cuál fue la historia del plan A, no pasó. Llega el plan B, y el plan B, pues la misma historia, ¿no? Vamos a una revocación, vamos a cambiar la fecha de la revocación de mandato. Va a ser concurrente y además la presidenta se va a poder promover, ahora sí que con manga ancha. O sea, vamos a poner a la presidenta a hacer campaña. No, claro. En la boleta. Como lo hizo el expresidente en el 2022, que no hay que olvidar que tapizó el país de él. Era una campaña abierta como si el señor estuviera con menos de 50 puntos de aprobación, lo cual no era correcto, y la presidenta no necesita, con la aprobación que tiene, no necesita ir a una campaña, pero menos que sea concurrente. ¿Por qué moverla del 28 al 27? Y se quedaron con las ganas, porque esto no pasó, Manuel. No pasó. Y déjame decirte que de ese plan B terminó en un tiritititito, como dicen los buenos cronistas. Esto no es una reforma electoral. No. Esto no reforma el sistema electoral. Ese plan con maña. Porque bien lo dice el senador Melgar. Lo que querían, olvídate de la austeridad, querían el control y decidir quién gana y quién pierde en el 27. Y además querían a la presidenta en la boleta para que utilizara los recursos públicos, sus aliados, gobernadores, gobernadoras, presidencias municipales, y un símil como las corcholatas, Manuel. No, esto no era un asunto menor. Y tiene una razón, porque hay que discutir la razón. Morena se ha caído en las preferencias electorales. ¿Necesitan entonces a la presidenta un activo como la presidenta en la boleta? Los recursos públicos para hacer una campaña abierta. Fíjate, la Constitución le permite a la presidenta 60 días hacer campaña abierta y nadie puede promover
una revocación de mandato, pues una ruptura democrática. Además, esto no era una revocación, era una ratificación de mandato, ¿no? Porque la revocación la piden quienes quieren que se vaya. Nadie la estaba pidiendo, por favor. Ellos están pidiendo que se quede la presidenta. Y es una derrota para Morena. Y hoy en la mañana la presidenta dijo, yo con todo respeto tengo que, no puedo quedar callado, dijo, perdió México, no, ganó la democracia. Ganó la democracia. Y ganó la razón. Y los equilibrios democráticos que ayer lo demostramos con un voto contundente. En el caso del PRI fuimos firmes en no permitir esta ruptura democrática en beneficio de un partido hegemónico que lo quieren estar construyendo todos los días y por supuesto un Estado autoritario. Ahora parece que esa aplanadora que veíamos de Morena pues ya no es lo que era. Ya no avanza lo que mandan, como lo mandan. Es preocupante porque al final de cuentas la reforma pasó en una parte que a mí me parece grave, que es la pretensión de control territorial. Y yo creo que aunque intentaron negociar con muchos de los gobernadores, la postura que fijó el Partido del Trabajo en particular, de no votar y de no pasar, te hace pensar en temas muy relevantes. O sea, hablaban de austeridad, ¿no? De reducción de costos. Y de verdad no le tocaron un ápice al presupuesto partidario y tampoco le tocaron un ápice a nada, pero sí pretenden controles territoriales. Y los gobernadores tampoco estaban muy de acuerdo. Finalmente tuvieron que negociar con su propia base de gobernadores y con su propia base de municipios y con su propia base de cabildos. Porque ahí es donde también se está generando un cambio en la estructura territorial. Que también es una contradicción porque va a costar más dinero. Pero además es un cambio grave porque a ver de cuándo acá el Ejecutivo tiene capacidad para nombrar a los ediles, decir cuántos se organizan, cómo se organizan. O sea, entonces ya no somos federación, nos vamos a llamar la República Central de México, ¿o cómo? Eso no hablan y eso es antidemocrático. Evidentemente es una ruptura del orden del orden de poder, del o sea, ¿a ti te preocupa lo que aún lo que se aprobó, lo poquito a mí me que preocupa se aprobó, todavía lo que se aprobó. Te digo, tocan 192 plazas de cerca de 2.600, ¿no? Sí. Según el censo del INEGI. Según INEGI son 2.450. Ándale, y tocan 198, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Mira, es interesante lo que dices, Alicia, porque al final la organización en términos de gobernabilidad de cada municipio, a los que nos ha tocado hacer campaña de a pie, los que hemos ganado de pueblo en pueblo, sabemos que cada municipio tiene, independientemente de los que tienen sus usos y costumbres, tienen una gobernabilidad desde los que van por barrios hasta los que van por ejidos, comunidades en donde tienen que tener en el cabildo la representatividad para que exista la gobernabilidad necesaria para poder sacar adelante el municipio, ¿no? Pues ese es el origen del 115 constitucional, que realmente se le dé la autonomía y el respeto a que el municipio se organice. Eso es una parte del 115. Ahora, el 116, que tiene que ver con los congresos locales, también va a ser otro tema, porque decirle a los congresos locales, tú nada más puedes ajustarte máximo 0.70 del presupuesto total de que tiene el Estado. Primero hay que especificar a qué presupuesto se refiere. Y tercero, cuando hablas de los topes a los altos funcionarios o a los funcionarios magistrados del INE, pues yo te digo, bueno, ahí está. Al final, lo relevante era no cambiar las reglas en términos de la revocación de mandato. Ese es el corazón de la iniciativa. Era el punto porque cambiaba el principio de equidad, que es el que manda en una elección. La equidad y la imparcialidad. Ahora, lo curioso es que se detienen no por convicción, se detienen porque no les dan los votos, porque operan mal, porque maltratan, han maltratado mucho a los aliados. Si así tratan a los amigos, ¿cómo tratarán a los enemigos, Luis Armando? A ver, Manuel, no le demos vueltas. Yo sí te lo puedo contestar de manera muy concreta. Morena lo que quiere es un partido hegemónico y achicar a sus aliados. Bueno, los querían desaparecer. Y al PT, ¿no? Achicar, hacerlos chiquitos. No solamente a la oposición, con el dinero público, con los recursos de los 3 niveles de gobierno que ellos controlan, hubieran prácticamente arrinconado al PT y al Verde, y lo digo con toda la responsabilidad, pero también hay una pregunta que a mí me hacen mucho en redes sociales, en la calle, me la están haciendo ya hace 3, 4 días. ¿Por qué sostengo que Morena se está cayendo en las preferencias electorales? Porque tenemos encuestas.
pero también porque Morena y este gobierno, desde Andrés Manuel López Obrador, los escándalos los están asfixiando. Huachicol fiscal, tren interoceánico, que aquí lo platicamos. Desgraciadamente 14 muertos, 100 heridos, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Andy y el Bobby involucrados. No, y sus compañeros en el Senado, a ver, Fernández Noroña, Adán Augusto López. A ver, ¿y qué me dices de Ignacio Valle, que seguramente está en el rancho con su compadre Andrés Manuel López Obrador, disfrutando de los 15,000 millones de pesos? ¿Qué me dices de Sergio Carbono y Julio Carmona, que el señor Jesús Ramírez a Sergio lo llevó con Andrés Manuel, lo hicieron director de aduanas y se lo presentó a Mario Delgado, presidente de Morena, para subsidiar campañas de Morena? O sea, esos escándalos, entre otros, le han pegado a la marca. Por eso querían a la presidenta con los recursos públicos y romper prácticamente con sus aliados, hacerlos chiquititos y arrinconar inclusive ¿A ustedes los presionaron para que apoyaran esto? ¿Para que apoyaran? No, a nosotros no. Mira, sí hubo negociaciones, y tengo que decirlo al aire, negociaciones que intentó Morena con muchos senadores de la oposición para que pudieran ir con ellos. Por supuesto que los tocaron y ofrecieron cañonazos, pero nosotros en el PRI, sólidos. Pero te quiero decir otra razón. La operación política que hicieron fue de desgaste permanente para Morena, porque hoy no pueden justificar inclusive el no haber sacado lo que les habían pedido desde Presidencia de la República. Claro, aquí Melgar, yo tengo que felicitarlo, como felicité ayer también al profe Anaya, porque hay una historia de democracia. O sea, el profe Anaya había luchado en la oposición para que el PRI en su momento abriera la representación proporcional en las cámaras. Se creara el IFE, el INE, el Tribunal Electoral. Y sus aliados de Morena lo querían desaparecer. No lo querían, a ver, lo querían linchar, pero el PT y el profe firme. Y aquí el senador Melgar también firme con sus convicciones, porque al final de cuentas es el país, es el equilibrio democrático que necesitamos en México. De veras, perdió Morena y quedaron en ridículo, porque ya el plan que mandaron a Cámara de Diputados es el plan C, chabacano, plan con maña, descafeinado. Mira, es A, B, C, D, plan descafeinado. En eso acabó la historia. En eso termina. A ver, déjame regresar nada más contigo, Luis Armando. A ver, así tratan a los aliados. Mira, yo creo que el gran aprendizaje de lo que vivimos ayer en la Cámara y lo vivimos en el plan A, pero particularmente ayer. Yo decía plan C, ya aquí Manuel me copió, ya se copió el D. Yo le dije, mira, el plan C honestamente fue el plan C por la confusión. C de confusión. Ayer realmente en la Cámara, salvo los que estábamos convencidos que íbamos a votar en contra, como era el profe que decía que tenía sus 6 votos, yo le decía, profe, pues Jacob está de viaje, quién sabe cómo jale lo suplente, pero al final de cuentas el profesor estaba firme, hizo el posicionamiento del partido, lo hizo muy claro, le dio un gran reconocimiento a la presidenta como un partido aliado, pero al final fue muy firme en decir, pero en el 35 constitucional vamos en contra. No creemos que eso le dé, y eso es justo lo que yo estuve durante mucho tiempo diciendo, que es el espíritu de la revocación de mandato, no es someter a los partidos pequeños ni imponer la fuerza de que tiene ahora sí que el gobierno en el poder. Es salir literalmente a que la gente te ratifique, y no necesitas hacer campaña en el sentido estricto. Simplemente tienes que preguntarle a la gente, señores, ¿están ustedes de acuerdo o no en que estamos haciendo bien las cosas, en que continúe yo o no? Cuando haces un despliegue de promoción, que eran justo las dos cosas, primero, pues en el espíritu no está la concurrencia, no puedes. En el mismo día de la elección constitucional, poner a la señora presidenta te rompe el equilibrio, hacer campaña por Morena, pues obviamente los partidos aliados eran los primeros que íbamos a resentir el voto, porque nosotros salimos, a ver, los que hemos hecho campaña, lo hemos hecho. A mí me tocó hacer campaña como senador en contra de Morena. Pues a mí, cuando me reclaman los de Morena, les digo, ¿ustedes qué me reclaman si yo gané con mis votos del Verde? Pero bueno, en fin, lo que te quiero decir es, obviamente que Morena hace campaña por Morena. Y nosotros como partidos aliados tenemos que cuidar nuestro voto, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Ahora, no te lo van a regalar. Ahora, yo veo a los propagandistas de Morena, ya iba a decir de la 4T, pero parece que esa 4T ya, la unidad que presumían ya no es tal. Veo a los propagandistas de Morena, del oficialismo, señalando
Vaya, de traidores no bajan al PT y al Partido Verde. Y parece que esa alianza empieza a hacer agua. Pero es normal que señalen a la oposición de la forma en que lo hacen. Pero no la oposición, son los aliados. El gran problema es que para Morena es o el dedo y la disciplina total o no existes, ¿no? Y la verdad es que desde fuera, te lo digo sinceramente, muchas felicidades por haberte mantenido, pero no solamente eso, sino las cosas que dijiste. La presidenta ha dicho desde su tribuna que la intención no era promover el voto de Morena, pero nada más pensamos, creo que acertaremos con esto. Ella no necesita, con el nivel de popularidad que tiene, llegar a una encuesta para ver si la gente, el pueblo, como ella le menciona, la apoya. ¿Alguien la puso en ese escenario de aprobación, pues ¿quién puede pedir revocación de mandato? ¿Quién la condujo allá? Pues yo creo que su comité presidencial de la reforma fallida, ¿no? Claro. El rey de los plurinominales, Pablo Gómez. El rey de los plurinominales. Jesús Ramírez. Pero los además, duros la embarcaron. Al final de cuentas, ¿qué implica? Que ella puede, ¿por qué sí estaría en la boleta? Porque todos los días, todos los fines de semana, hoy sí se va a tener que abstener de ir 60 días antes de la elección a promover la obra de gobierno y a promover y a decir, Morena, la cuarta T, el segundo piso de la transformación, somos las que te dimos el dinero, los que te estamos llevando, somos tu voto, tenemos que garantizar tu voto. Hoy la oposición puede llegar y decir lo contrario. No, al menos tendrás una posibilidad menor de utilización de los recursos públicos que no se registran en el INE, pero que son muy grandes para promover el voto institucional o el voto de control o el voto centralizado. Y eso es lo que estaba en juego. A ver, decían, gana México. Alguien pierde, ¿no? ¿Quién pierde? Con esta reforma que ayer no pasó, pierde Morena. ¿Perdió Morena? Perdió Morena. Por supuesto, ganó la democracia en México. Claro. Los duros de Morena, ¿por qué más? ¿Perdieron los duros? Ese es el tema. Yo no sería general en términos de Morena. Los duros de Morena. Los que sin duda, cuando decías, oye, la alianza sigue. Y yo creo que ahora más valorada que nunca. ¿Por qué? Porque le dieron el beneficio al profe Anaya ayer. O sea, le dieron el beneficio de decir, bueno, si vas en contra, me dieron el beneficio a mí de decir, bueno, Melgar va en contra, y lo que esperábamos era que pusieran el tablero. Pero la gran confusión para todos, empezando por nuestros compañeros senadores de Morena, es que estaban esperando el tablero y el tablero nunca llegó. Entonces, al final fue a mano alzada, nadie quedó exhibido, nadie dijo, pues yo fui, yo no. Pues les dije, oye, pero a ver, si lo que queríamos es que el voto se viera en contra. Pero al final, lo importante y lo relevante es que no pasó. No se alteraron las reglas que existen hoy para tener equidad e imparcialidad en las elecciones. Y eso es muy importante porque hay que ver para adelante. Estamos en la antesala de la elección del 2027 y vienen muchas cosas por delante. Tenemos que cuidar esa elección porque es una elección que va realmente a generar un ánimo que el país necesita en estos momentos. Pues lo veremos. Luis Armando, gracias. Al contrario, muchas gracias por estar acá. Gracias, Manuel. Muchas gracias. También, tocayo. Alicia, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A los tres, gracias por vernos. Hasta mañana. Pásala muy bien.